Todo está inclinándose en contra de Estados Unidos. No se trata de esta o aquella decisión política, ni siquiera de este o aquel presidente o esta o aquella guerra. Algo más grande, más profundo y más duradero está en marcha. Y debido a que el imperio fue tan crucial, también es el caso que el sistema económico capitalista de Estados Unidos se está reduciendo. Es incapaz de funcionar. No puede hacer lo que solía hacer. Está siendo superado por la competencia a diestra y siniestra. Cada día, cada semana, trae más evidencia. Alguien quiere vender más bienes. Entonces, ¿qué hace? Va a un publicista y le da dinero, le dice, pon la imagen de nuestro producto en una valla publicitaria. Pon un anuncio en el periódico. Pon un anuncio en la televisión. Haz que nos veamos lo mejor posible. Y el publicista toma el dinero y pone una imagen de una persona joven y feliz disfrutando del producto, sugiriendo que si compras ese jabón y lo usas, tu vida sexual mejorará mucho, sugiriendo que si bebes esa soda, tendrás muchos amigos felices en la playa. Conoces el procedimiento, lo ves en todas partes. Pero ahora miremos un poco más de cerca. El trabajo del publicista es exagerar lo bueno del producto. Puede ser algo realmente bueno o inventado, no importa. Y el mismo publicista tiene un segundo trabajo: ocultar lo malo del producto. El cigarrillo te hace muy sofisticado. Sí, pero no hablaremos de lo que le hace a tus pulmones. Esa es la historia. La publicidad es una forma de comunicación entre personas. Pero no es honesta. Es deshonesta. Exagera los aspectos positivos reales e imaginados y oculta los negativos. Si lo positivo y lo negativo siempre están entrelazados, entonces una comunicación honesta enfrenta ambos. La publicidad te cuenta lo bueno, lo malo. ¿Y cuál es la opinión general basada en enfrentar lo bueno y lo malo? La publicidad no se trata de eso. La publicidad es un engaño. Miente sobre lo bueno. Oculta lo malo para sacar dinero de tu bolsillo. Corrompe la comunicación de la que dependen todas las comunidades, todas las familias y todas las personas. El capitalismo inventó la publicidad. Y esa es otra razón por la que podemos hacerlo mejor que el sistema capitalista. Comenzamos con la senadora Joni Ernst de Iowa. Es republicana y, como miembro del Senado de Estados Unidos, tiene uno de los mejores programas de atención médica y seguro médico disponibles para cualquier persona que trabaje en cualquier lugar de Estados Unidos. Eso lo obtiene como senadora. No tiene que pagar por ello, pero como miembro republicana del Senado, también está, por supuesto, votando sobre todo tipo de cuestiones en estos días, incluida la decisión del liderazgo republicano en la Cámara de Representantes de hacer recortes masivos. Estamos hablando de recortes de muchos millones de dólares en el programa de Medicaid. Ese es el programa en Estados Unidos que asegura a las personas que no pueden permitirse un programa de seguro médico costoso basado en los ingresos que ganan. Y recientemente se hizo noticia cuando intentaba explicar en una reunión en Iowa de republicanos. Ella es miembro de ese partido. ¿Por qué apoyaba hacer estos enormes recortes en el programa de Medicaid? Y resultó que había personas en la audiencia, suponemos que simpatizantes de ella, a quienes no les gustó eso y que gritaron en la reunión que recortar Medicaid va a matar a un número significativo de personas que ya no podrán pagar la atención médica que los mantiene vivos cuando estos recortes se apliquen. La senadora Ernst entonces hizo algo que merece la atención crítica que le estoy dando y que muchos otros, dentro y fuera de los medios, también dieron. Miró a estas personas sin ninguna simpatía y les dijo, todos vamos a morir algún día. O palabras por el estilo. Bien, veamos esto. Hay un gran número de personas que están siendo menos atendidas por recortes en la administración de veteranos, hospitales, por recortes en Medicare, Medicaid,
En todos los ámbitos. En otros países que tienen sistemas de atención médica mejores y más completos que el nuestro, no se podrían aprobar tales recortes. Los políticos allí no se atreverían en muchos de sus países, no en todos, pero en muchos. ¿Por qué lo hacemos aquí? Cuando los reporteros, que no podían creer lo que acababa de decir, la presionaron, quiere decir que, si eres pobre, mueres un poco antes. ¿A quién le importa? Ciertamente sonó como si eso fuera lo que quería decir. Entonces comenzó con el mantra que viene del gobierno de Trump. Esto solo se supone que es para deshacerse de los tramposos, personas que reciben atención médica y tal vez no la necesiten o están engañando al sistema. Como muchos de ustedes saben, todo sistema que se ha inventado tiene personas que hacen trampa. ¿Conocen el sistema que llamamos matrimonio? ¿Hacen trampa las personas? Eliminamos el matrimonio como resultado. No. Las personas hacen trampa en sus impuestos sobre la renta. Sí. Por lo tanto, no tenemos impuestos sobre la renta. No. Hacer trampa es un problema que se puede abordar, como siempre lo han hecho la mayoría de las burocracias y programas, incluidos Medicare y Medicaid. No necesitan un nuevo impulso de eficiencia. Trabajan en eso todo el tiempo. Como debería saber cualquiera que esté familiarizado con estos programas, esto es pura basura. No pueden enfrentar lo que están haciendo. Excepto la senadora Ernst, ella sí lo enfrentó. Todos morimos alguna vez. Solo morirás un poco antes. Vamos a ahorrar dinero contigo. Lo digo yo, que tengo un programa de atención médica mejor del que jamás imaginarás, y mucho menos obtendrás, porque soy senadora, y tú eres alguien a quien voy a ayudar a morir antes de lo que podrías haberlo hecho. Vaya, Estados Unidos tiene los costos de atención médica más altos de cualquier país del mundo. Por mucho, es un escándalo. Todo el mundo lo sabe, excepto los estadounidenses. Pero si tienes los costos de atención médica más altos, entonces tienes una deuda con los pobres entre tú para ayudarlos a pagar por ello. Por eso tenemos Medicaid. ¿Qué estás haciendo recortándolo? ¿Y cómo te atreves a ponerte como alguien que puede presidir sobre la muerte? ¿Tenemos problemas económicos? Sí, los tenemos. Es apropiado que el mismo partido político y el mismo gobierno de Estados Unidos, que está perpetuando los recortes fiscales para corporaciones y ricos aprobados en diciembre de 2017, los esté continuando, como lo hace el señor Trump, y añadiendo más recortes fiscales para corporaciones y ricos, que es lo que está haciendo con su gran y hermoso proyecto fiscal, y al mismo tiempo quitando dinero de la atención médica para los pobres. ¿Qué clase de país es este? Ninguna ética cristiana que haya escuchado justificaría hacer esto. El rostro del fascismo flota en el aire cuando estas cosas suceden. En Connecticut, las personas que trabajan en residencias de ancianos y hogares grupales están representadas por CU Distrito 1199. Llegaron a un acuerdo el 23 de mayo en sus negociaciones contractuales. Estaban listos para hacer huelga en 51 residencias de ancianos y 173 hogares grupales, escuelas para necesidades especiales y otras instalaciones de atención médica. Lo interesante de esta huelga es que los empleadores que poseen y operan las residencias de ancianos y demás trabajaron junto con el sindicato para presionar al gobierno, porque si el gobierno ayudara a reembolsar a estos empleadores, podrían satisfacer las demandas de los trabajadores de la salud, que es aumentar sus salarios de 18 a $22 por hora, con la esperanza de alcanzar una escala salarial de $30 por hora en los años venideros. Es un momento notable de esfuerzo compartido entre empleador y empleado para determinar algo. Pero eso solo ocurre en este país si el gobierno está ahí para hacer que sea posible, y lo estuvo en Connecticut.
Y es algo en lo que cada sindicato y cada empleador privado que recibe reembolsos del gobierno debería pensar aún más de lo que ya lo hacen. Es una historia interesante de la lucha entre el trabajo y el capital y el papel que el gobierno puede desempeñar. Y debería hacerlo en un estado como Connecticut, que suele estar entre los 3 o 4 estados más ricos de la Unión. El 1% más rico de las personas en Connecticut tiene un ingreso promedio de $2.5 millones al año. Ese estado puede gravar a esas personas. Debería gravarlas para que esos 8,000 trabajadores reciban un salario decente, aunque bajo. Y las decenas de miles de personas en las residencias de ancianos sean tratadas adecuadamente. En muchos estados eso no sucederá. Y eso es una crítica muy condenatoria de Estados Unidos. Una de las señales de nuestro declive es el hecho de que nuestro gobierno, particularmente en los últimos 20 años, se ha endeudado profundamente. Se ha endeudado por 2 razones principales. Una, las guerras que libramos indefinidamente. Vietnam, Afganistán, todas las demás. Son costosas. Y en sociedades capitalistas como la nuestra, es demasiado peligroso para quienes dirigen el país pagar la guerra gravando a todos. ¿Quieres ver que la oposición a la guerra se dispare de la noche a la mañana? Entonces dile a todos en América cuántos miles de dólares les vamos a quitar en impuestos, más allá de lo que ya pagan, para cubrir el costo de la guerra. Así que no hacemos eso. No gravamos para pagar la guerra. Pedimos prestado para pagar la guerra. Pedimos prestado para Vietnam. Pedimos prestado para Afganistán. Y estamos pidiendo prestado como locos, tanto para financiar a Israel en Gaza como para financiar a Ucrania contra Rusia, además de otras guerras en curso. Pero hay una razón aún más profunda por la que nuestro gobierno se endeuda. Aquí está, y es importante entenderla para nuestra estrategia. Si divides al pueblo estadounidense en corporaciones y ricos por un lado, y la masa de empleados por el otro, esto es lo que ambos quieren que el gobierno los sirva, que el gobierno les proporcione, que el gobierno los subsidie. Todos dicen eso, y todos dicen que no quieren pagar impuestos. Ahora, las corporaciones y los ricos tienen formas de evitar impuestos que la gente promedio no tiene. Y así los políticos están en una situación absurda. Para ganar la reelección, no se atreven a gravar ni a las corporaciones y los ricos, que les dan el dinero para hacer política, ni a la masa de personas, que les dan los votos. Sin embargo, ambos quieren servicios que cuestan dinero. La solución en nuestro sistema capitalista. Y somos más locos en eso que la mayoría de los otros países capitalistas. La solución que nuestros políticos han encontrado es pedir prestado el dinero. De esa manera pueden proporcionar los servicios sin gravar. Y, por supuesto, a las corporaciones y los ricos les encanta este arreglo porque saben que su verdadera elección es ser gravados por el gobierno. Lo que no quieren, o que el gobierno necesite pedir prestado. ¿Y de quién pide prestado? De las corporaciones y los ricos. Así que para ellos es una decisión obvia. Por supuesto que no queremos ser gravados. Preferiríamos darte un préstamo con tus valores del tesoro. ¿Y así? El gobierno se endeuda y con los costos adicionales de un imperio en declive. La deuda se vuelve demasiado grande. ¿Y qué quiero decir con demasiado? Este juego de pedir prestado más dinero. Y para aquellos que llevan la cuenta, nuestra deuda nacional ahora es de aproximadamente 25 a 36 billones de dólares. Nuestra producción anual de bienes y servicios es de unos 25 billones de dólares. Así que nuestra deuda ahora excede nuestro producto anual, lo que generalmente se considera en todo el mundo una zona de peligro. ¿Y por qué es eso importante? Porque este juego de la política estadounidense solo puede continuar mientras alguien preste dinero a Estados Unidos en la escala en que Estados Unidos pide prestado. Estados Unidos es el país deudor más grande del mundo.
Nadie más se acerca. Lo que está pasando es que se nos está acabando la capacidad de mantener este sistema en declive y roto funcionando. Hace 3 semanas, un evento que recibió muy poca atención, el gobierno de Estados Unidos fue a pedir dinero prestado. El gobierno japonés, el mayor prestamista de Estados Unidos, le dijo a Estados Unidos en voz baja: «No te prestaremos más porque no eres un lugar seguro para prestar dinero». En todo el mundo, amigos, la gente rica, las grandes corporaciones que solían mantener partes significativas de su riqueza en Estados Unidos ya no lo hacen. Están reduciendo sus tenencias. Si compraron 3 apartamentos en la Quinta Avenida en Manhattan, han vendido 1 o 2 de ellos y han comprado algo más en otra parte del mundo. Están diversificando su riesgo lejos de Estados Unidos. Desde que el señor Trump fue investido, el dólar estadounidense ha perdido alrededor del 8 o 9% de su valor frente a la mayoría de las otras monedas. ¿Por qué no simplemente porque el señor Trump sea un personaje errático y extraño? Eso no ayuda, pero es un fenómeno mucho más profundo y no va a desaparecer independientemente de si el señor Trump permanece como presidente por un periodo más largo o más corto. El señor Trump puede parecer loco, puede parecer desquiciado, pero hay un método aquí y sería un error si no lo entendiéramos. No quiere más guerras porque no podemos pagarlas, y quiere recortar el gasto del gobierno, como todos los republicanos, pero ahora con urgencia porque no podemos seguir pidiendo prestado para pagar el gasto del gobierno. Y no se atreven a gravar a las corporaciones y a los ricos. Así que están atrapados. Por supuesto que intentarían cosas extraordinarias. Darle una patada en la cara a nuestros aliados. ¿Por qué no? Si reduce nuestra necesidad de ir a la guerra, diles a los europeos: ¿quieren una guerra en Ucrania? Háganlo ustedes. Nosotros no lo haremos. No gastaremos ese tipo de dinero. Y traen a un payaso drogado como el señor Musk y hacen que despida a enormes cantidades de personas en una acción de eficiencia loca, que nadie que haya intentado llevar eficiencia a una burocracia habría hecho de esa manera, porque eso es una locura. Pero si estás desesperado, haces cosas nuevas y diferentes. Y eso es lo que está haciendo el señor Trump. Por más loco que parezca, hay una lógica aquí, pero tiene un problema que nos lleva de vuelta. Y esto es lo último, al punto de un imperio moribundo. Su problema es que lo que está intentando hacer solo puede funcionar si el resto del mundo le permite actuar de esta manera. Durante la segunda mitad del siglo XX, el resto del mundo tenía que permitir que quien fuera el presidente estadounidense hiciera lo que quisiera y lo aceptara. Pero ya no es el caso. Lo que el señor Trump y los demócratas no pueden enfrentar. El fin del imperio estadounidense está limitando su capacidad. Él impone un arancel, y todos esperamos a ver qué arancel de represalia vendrá. ¿Qué tarifa retaliatoria? Estados Unidos piensa que puede hacer lo que solía hacer. No puede. Esa es la realidad que está llegando lentamente, pero sin descanso. Y en el camino, se están cometiendo errores increíbles. Y esos podrían causarnos un daño que hace aún más urgente que expliquemos lo que está pasando a nuestros conciudadanos, porque es un paso lógico desde ahí hacia por qué necesitamos un cambio social. Estados Unidos fue a la guerra en Vietnam hace 30, 40 o incluso 50 años. Nuestro enemigo allí era el Partido Comunista de Ho Chi Minh en Vietnam del Norte. Estados Unidos perdió la guerra. Estados Unidos es un país grande, poderoso y rico. Vietnam, y mucho menos Vietnam del Norte, es lo opuesto. Pobre. Ha sido pobre durante mucho tiempo, con recursos militares muy limitados, y así sucesivamente. Y Estados Unidos perdió. Quien dirige Vietnam hoy es el Partido Comunista, el mismo partido que fue el adversario en esa guerra. ¿Quién dirige Afganistán hoy? Los talibanes.
¿Quién fue el enemigo de Estados Unidos en esa guerra? ¿Los talibanes? ¿Quién abandonó Afganistán? ¿Estados Unidos? Estados Unidos luchó una guerra en Afganistán y la perdió. Fue a la guerra en Irak. No sé exactamente cuáles pensaban que eran sus objetivos, pero no los lograron. Y ahora están perdiendo en Ucrania, que ha sido una guerra entre Rusia por un lado y Ucrania junto con Estados Unidos por el otro. Estos son signos de un problema grave para un imperio porque ha librado varias guerras con países mucho más pequeños, mucho más pobres, mucho menos organizados militarmente y ha perdido una y otra vez. Eso es una señal de un imperio en problemas, pero es lo de menos. Aquí va otra. En economía, tenemos una medida. Es una medida muy cruda, pero es una medida del tamaño de una economía. Se llama PIB, Producto Interno Bruto. Mucha gente lo conoce y lo medimos para todos los países del mundo. Cada año tenemos un número que nos dice cuál es el tamaño aproximado. Es solo sumar la producción total de bienes y servicios en un año calendario en un país. El PIB de Estados Unidos y su principal aliado, conocido como el G7, que incluye a Estados Unidos, Japón, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia. Si sumas todo eso, son 7 países, y juntos tienen alrededor del 28% del PIB global. La producción total de bienes y servicios de todos los países en este planeta. Durante la mayor parte de los últimos 75 años, este fue el centro de la economía global. El G7 representaba una cantidad desproporcionadamente grande, y todavía lo hace, aunque no como antes, de exportaciones, importaciones, movimientos de capital, inversión extranjera, todo eso, y el dólar estadounidense era la moneda que ellos presidían. Bien, ahora hice el mismo cálculo para la República Popular China, y pregunté, ¿cuál es el PIB allí? ¿Y cuál es el PIB de la alianza que han construido llamada BRICS Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, más otros 10 o 15 países que se han unido a los BRICS desde los 5 originales? Bien, ¿cuál es hoy, si el G7 representa el 28% del PIB global? ¿Qué representan China y los BRICS? Respuesta: el 35% del PIB global. En otras palabras, y por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, tenemos una nueva economía mundial en la que hay 2 grandes bloques de poder económico. No 1, 2. El que solía ser dominante ahora es el número 2. Ni siquiera está cerca del número 1. 28 y 35 están muy separados, y la brecha está creciendo. Cada año, incluido ahora, incluido 2024, la tasa de crecimiento de China y los BRICS es significativamente más alta, el doble o el triple de lo que es en Occidente. Si quieres los números, los tengo todos en la cabeza. Trabajo con esto todos los días. Te puedo decir. En otras palabras, la brecha está empeorando a favor de China, en desventaja del G7. Esto es una transformación total. Te daré un par de ideas de lo que significa. Ahora, cuando cualquier país en Asia, África, América Latina o, cada vez más, también en Europa, necesita que se construya un ferrocarril en algún lugar, o que se construya o amplíe un puerto, o que se establezca un sistema médico adecuado, ¿a dónde van los representantes? ¿Públicos, privados o en asociaciones? ¿Van a Washington y Londres como siempre lo hicieron? Sí, lo hacen. Pero cuando terminan, no se van a casa. Suben a un avión y van a Pekín, Nueva Delhi o São Paulo y piden el mismo apoyo, un mercado de exportación, una importación, inversión de capital, lo que sea. Le preguntan a los chinos y sus aliados, esto es lo que nos ofrecieron en Londres y Nueva York. ¿Pueden hacerlo mejor?
No favorecemos a ninguno de los dos, pero tenemos que hacerlo en los mejores términos posibles. Y los chinos ahora son más ricos y les dan mejores términos. Por eso, si miras los ferrocarriles que se están construyendo en África, la mayoría son construidos por chinos. Si miras los grandes puertos que están surgiendo en América Latina, todos son chinos. No hay misterio aquí, pero no ver lo que esto significa. Tienes que estar loco. Tienes que tener un nivel de negación que es asombroso. Si sumas la población de China y los BRICS, es entre el 50 y el 60% de las personas en este planeta. Estados Unidos tiene el 4.5% de las personas en este planeta, y el G7 tiene menos del 20%. No hay comparación. Y ahora que China nos ha demostrado que puede igualar el desarrollo de alta tecnología al nivel de Estados Unidos, lo cual ha hecho cada gran empresa tecnológica aquí, Apple, Amazon, Intel, lo que sea, tiene un análogo, un equivalente en China, y en varios casos. Los chinos ya están por delante de los estadounidenses. ¿Vehículos eléctricos? No hay competencia. Los chinos ganaron eso. ¿Paneles solares para convertir el sol en electricidad? Los chinos. Y no vamos a alcanzarlos porque siguen avanzando. ¿La mejor batería para un coche eléctrico? La ha producido la corporación BYD, una empresa automotriz china que ahora puede recargar tu coche en 5 minutos. Toma menos tiempo recargar el coche eléctrico que llenar tu coche de gasolina como siempre lo hemos hecho. Y cambia todo. Así que el problema en Estados Unidos es que cuando miro, y podría seguir, el titular de esta mañana, ya sea en Bloomberg o en el Wall Street Journal, te da otra forma de entenderlo. Se ha realizado una encuesta y muestra que el número de hombres jóvenes, no mujeres, hombres, que van a la universidad después de terminar la secundaria está cayendo drásticamente. ¿Por qué es demasiado caro? El ambiente en el país es que no es importante. Las universidades no son importantes. Bien, esto es como si, cuando leo eso, estuviera viendo una autodestrucción en cámara lenta. Esto es el capitalismo. El capitalismo estadounidense. Autodestruyéndose. Enseño, porque todavía enseño en universidades estadounidenses. Enseño como todos mis colegas, de izquierda, de derecha. Todos enseñamos que el futuro de la economía mundial va a favorecer a las personas con mucha educación que tengan habilidades tecnológicas, habilidades informáticas. Las tareas más rutinarias serán realizadas por inteligencia artificial o robots y todo eso. ¿Qué estamos haciendo? Los chinos siguen añadiendo colegios y universidades. Nosotros las estamos cerrando en Estados Unidos. Esto es una locura. Cada vez más estudiantes estadounidenses van a Europa porque pueden obtener un título universitario sin pagar y endeudarse profundamente, que es lo que ahora tienes que hacer aquí. Esto no es política industrial. Es lo opuesto a una política industrial. Estamos socavando. Y, por cierto, al no tener a jóvenes yendo a la universidad, ¿sabes qué hace eso con la toma de decisiones de los empleadores en todo el mundo? Mover tu producción aquí. No, no, no. No tendrás la reserva de mano de obra educada que necesitas. No vendrás aquí, ¿sabes? Es como si estuvieras viendo una actividad desesperada tratando de aferrarse y encontrándolo cada vez más difícil. Y lo último que podría interesar a tu audiencia, cada vez más estadounidenses están quedando fuera de la economía global porque Estados Unidos ya no es una economía equilibrada. Lo que tenemos en este país es un centro financiero, que es Nueva York, y un centro de alta tecnología, que está en California y Massachusetts. Esos son máquinas exitosas para hacer dinero. Pero, ¿sabes qué significa eso? Significa que para el resto del país están atrás. Son socios menores de Nueva York, Massachusetts y California. Y tienen pequeños enclaves,
Pero la masa de personas en las ciudades, en los suburbios y en las áreas rurales está en cada vez más dificultades. Y entonces, lo que hicieron en los últimos años fue girar bruscamente hacia la derecha políticamente, como también se ve en Europa. Por eso tenemos a Trump. Por eso, por ejemplo, ¿sabes? El gobierno estadounidense ha designado a China como su gran problema durante casi 20 años. Eso comenzó bajo Obama. Si no antes, incluso tal vez antes que eso. No está funcionando. Es simplemente perfecto. Es otro ejemplo. Los chinos siguen creciendo. Según el FMI, en 2024, el año que acaba de terminar, el país de más rápido crecimiento entre el G7 fue Estados Unidos, que creció un 2.8% en su PIB. Todos los demás del G7 crecieron más lento, menos que eso, y Alemania entró en recesión. Y Alemania solía ser el motor de Europa y todo eso, ¿sabes? El Wirtschaftswunder de los últimos 75 años. Pero, ¿qué dijo el FMI sobre el crecimiento de China en 2024? 5%. ¿Cuál fue el crecimiento de India? 7%. Bien, esto es 2 y 3 veces lo que lo mejor de Occidente pudo hacer. Estados Unidos. Y entonces no estás derrotando a los chinos. Estás perdiendo. Estás perdiendo. Y, ¿sabes? Cuando estás perdiendo, tienes que enfrentarlo para que al menos puedas minimizar tus pérdidas y revertir la situación. Si puedes, no nos veo haciendo eso. Creo que aquí está la evidencia a la que apuntaría si tuviera que hacerlo, literalmente. En los últimos 3 o 4 días, los chinos, Xi Jinping, su líder, lo ha dejado muy claro. Si sigues poniendo aranceles sobre nosotros, no iremos tan lejos como tú. Los chinos, muy astutamente, siempre esperan y responden de manera que la culpa de todo el proceso recaiga sobre el iniciador, Estados Unidos. Y luego son muy cuidadosos en aumentar menos de lo que sería completamente equivalente. Eso es un juego, es teatro, porque a estos niveles es irrelevante. Y los chinos están ocupados organizando cómo evitar cualquier comercio con Estados Unidos. Y ahora viene la alianza con los BRICS. Tienen una alianza en curso con entre el 55 y el 60% de la población mundial. Ese es su recurso para intentar encontrar todos los mercados alternativos, para encontrar fuentes alternativas, no sea que alguien se equivoque. Permíteme recordarte algo relacionado con la guerra en Ucrania. Cuando comienza en febrero de 2022, el entonces presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, el secretario de Estado, Blinken, y otros, dijeron que esta era una guerra que colapsaría el rublo, que colapsaría la economía rusa, que vería el fin del señor Putin como líder y tal vez incluso dividiría a Rusia en países más pequeños. Increíble. Nada de eso pasó. El crecimiento de Rusia en 2024 fue más rápido que el de Estados Unidos. Según el FMI, no son mis números, son los suyos. Entonces, ¿qué está pasando exactamente aquí? Bueno, los rusos recurrieron a los BRICS cuando Europa dice que no, ¿sabes? Cuando hacen explotar el gasoducto Nord Stream cerca de ti, allá en el Mar del Norte. Y los rusos ya no pueden vender petróleo o gas en masa a los alemanes y al resto de Europa. Fueron a los BRICS y vendieron su petróleo y gas a India y China. Quiero decir, lo estoy simplificando más de lo que es. Pero esa es la historia básica. Resolvieron su problema. Hicieron que las sanciones fracasaran. Rusia es el país más sancionado del mundo. Estados Unidos los ha golpeado con sanciones. Europa los ha golpeado con sanciones. No funcionan. No funcionan. Son un fracaso. Al menos tienes que admitirlo. Cosa que no hacen, porque siguen hablando de más sanciones. Así que tienen que entender que no funciona. Y tienen que preguntarse por qué no. Y la respuesta es los BRICS.
Bueno, entonces, si impones aranceles contra China, por supuesto que lo que los chinos van a hacer es mirar exactamente qué salvó a los rusos. Y, de hecho, una de las cosas que están haciendo los chinos es otorgar préstamos a Rusia para permitir que Rusia compre lo que los chinos no pueden vender en Estados Unidos. Es tan obvio. Si me lo preguntas, que la pregunta realmente interesante no es sobre la estrategia, sino sobre la ceguera de Occidente, de Estados Unidos, y aún más de los franceses, los británicos y los alemanes. ¿En serio? ¿Cuál es tu reacción a esto? No pretendo culparte, obviamente, ni a Noruega, que no es responsable de esto. Pero cuando leo en el periódico que Friedrich Merz va a pedir prestado dinero en nombre de Europa para construir un ejército alemán con 800.000 millones de dólares, quiero decir, el resto de ustedes en Europa finalmente permitirá que Alemania tenga ese ejército, porque Alemania nunca podrá intimidar a Estados Unidos y China, pero estará en posición, si tiene ese tipo de ejército, de oprimirlos nuevamente. Dios mío, las perversiones que surgen de esta ceguera, esta negación, deberían preocupar a los europeos. A mí me preocupa. Mi madre nació en Alemania. Mi madre nació en Berlín y mi padre en Francia. Hablo francés y alemán desde mi infancia. Soy estadounidense. Nací aquí. Trabajo aquí y todo eso. Pero, ¿sabes? La mitad de mí sigue siendo parte de la cultura europea y todo eso. Y estoy muy temeroso. Lo que veo es muy deprimente en términos de su desesperación.